¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de El Foco. Bienvenida, Jimena, en la torre oriente de la Catedral Metropolitana. Más emocionada que ninguno de todos los anteriores programas en este momento. Realmente es todo un privilegio poder estar aquí y poder estar justo en el momento en el que se están dando ya las campanas para el Ángelus en la Catedral. Así es, estamos en un espacio antiquísimo de la ciudad. Si usted esparce la vista, puede recorrer la vista por el lugar en el que nos encontramos. Da la impresión de que hemos retrocedido en el tiempo hacia el siglo XVI, hacia el siglo XVII, hacia los años de construcción de la nueva catedral. Estamos en este momento espléndido. Subimos corriendo, de hecho batimos una marca para llegar a tiempo antes de que empezara esto que vamos a compartir con ustedes en este instante. Esta no me la puedo perder, señor de Mauleón. Usted está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Sí, total. Esta no me totalmente. la puedo perder. Y yo ya pedí permiso y ya me dieron permiso. Mira ellos cómo usan. Sí, claro. Puedo hacerlo, puedo. Yeah. Fíjate. Es todo un aprendizaje esto, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok. Creo que vas a tener que ayudar. Oiga, pues qué espectáculo nos acaba de brindar. ¿Por qué no nos explica qué es el Ángelus? ¿Por qué se toca precisamente a esta hora? ¿De dónde viene esa tradición? ¿Qué quiere decir? Bueno, el Ángelus es el anuncio del ángel a María, que iba a ser madre. Y es una tradición que viene de... se perdió aquí en la ciudad, porque antes se tocaba en todas las iglesias. Y se escuchaba además mucho más aquí lejos porque de la cara, porque era había más ruido. chica, la ciudad era más chica. Yo les tengo que preguntar algo inevitablemente. Usted debe ser el hombre más fuerte del mundo porque a mí hasta los brazos ya me duelen. No, lo que pasa es que como todo tiene uno Ya está acostumbrado. ¿Cuántos años tiene haciéndolo? 15 años. 15 años. Usted pertenece también a una tradición de campaneros que vienen desde que se erigió la primera torre de la catedral, desde la torre más antigua del siglo XVI, que había una persona encargada de eso. Entonces usted debe formar parte de una nómina, ¿de qué le gusta? De unas 200, 300 personas que se han ocupado de esto. Sí, sí, son bastantes. ¿Y tiene alguna anécdota relacionada con el campanario, con el toque de las campanas? ¿Alguna historia que circule entre las personas que han estado encargadas de esto? Pues, Las campanas. la de la campana que mató a un campanero. Eso fue en los 30, en los 20, ¿verdad? No, en 1900. Yo leí la nota.
en 1940 y tantos. Se cayó la campana. No, era unas esquilón, Ajá. que se giran. Ajá, da la vuelta. Entonces al estar girando este campanero, inexperto, no se quitó a tiempo y fue golpeado por la campana, lo mató. Es la cosa más tremenda que ha pasado aquí. Digo, no nos sorprende del Entonces todo hay que una haya... tradición que al pasar eso se le castiga a la campana. Digo, Ah, se castigó. se castigó. Se dejó de tocar. Sí, se le quitó su badajo y así estuvo por 50 años, más de 50 años. Qué historia maravillosa. Hasta que en el año 2000, que fue el año del perdón, La volvieron a tocar. subió el señor cardenal, le hizo una oración y ya la... También Le en la echaron a catedral volar. hay, digo, no se sorprende uno de que en la catedral haya historias de fantasmas, porque debe de haber esa y muchas otras más. Hay una historia de una campana, la campana del Palacio Nacional, que estuvo castigada. Es una campana que en España, en un pueblo de España, sonó sola y la desterraron a América en tiempos de la Nueva España con la orden de que no se le volviera a tocar jamás, porque pues, Sí. era sobrenatural. Y entonces la pusieron aquí en el Palacio, la mandó fundir Juárez. Esa campana no podremos escuchar su voz porque Juárez mandó fundirla, pero lo interrumpí, nos iba a contar una historia de fantasmas. Bueno, hay muchas, A ¿no? ver, Como ¿no? todo. Yo en el tiempo que tengo aquí trabajando, la verdad nunca he visto, Ya se jubilaron los fantasmas, ¿no? nunca he visto nada, pero la más frecuente es de una niña que se aparece en las criptas, Allá que va. deambula en los pasillos de la... Digo, un lugar De las criptas, donde sí. sería lógico que apareciera, ¿no? Pero algunos la han visto, yo no, yo en particular no. Ya. Pues no sería raro que esté lleno toda la catedral de historias de fantasmas, dado la antigüedad del recinto. Vamos a visitar en esta ocasión, ya hemos estado varias veces en la catedral, en las alturas, abajo, recorriendo los tesoros de la catedral, Sí. pero algo que nunca hicimos fue visitar las capillas, todas las capillas, y descubrir para usted los misterios que guardan las capillas de la catedral. A eso va a estar dedicado este programa, así que le ruego que nos acompañe. Y muchísimas gracias por este Sí, espectáculo a ustedes. único y privilegiado. ¿Viste qué nombre apropiado? Yo no puedo dejar de Ah. mencionarlo. ¿Qué nombre apropiado tiene para el trabajo que tiene? Pues sí, ¿verdad? Juan de Jesús. Juan de O sea, Jesús. sus papás haga de cuenta que le pusieron el destino Ándele. en el nombre, ¿no? Sí, así es. Don Juan, muchísimas gracias. Gracias, Jimmy. Gracias a ustedes. Vamos a bajar, acompáñenos. Subimos corriendo por la torre oriente de la catedral. Como le decía, la más antigua, la primera que se construyó. La catedral se fue haciendo en partes. Vamos a hablar un poco de la historia de la construcción del edificio, de la manera en la que se terminó la fachada, y le vamos a mostrar lo que hay en las capillas, porque de verdad es para estremecerse. Va a ser un programa muy interesante. ¿Nos acompaña? Acompáñenos. Gracias, con permiso. Gracias. Bueno, nos vamos a meter a la frescura de siglos de la catedral para recorrer sus capillas. Allá adentro le vamos a platicar un poco de la historia complicadísima y misteriosa de este edificio. Acompáñenos. Bueno. Regional.
Estamos entrando ya por fin a la Catedral Metropolitana para iniciar un recorrido por las principales capillas de este espacio. Es un recinto extraordinario porque tardó todo el virreinato en ser hecho. Hernán Cortés, la construcción de la catedral comenzó cuando Hernán Cortés era el capitán general de la Nueva España y terminó en 1813 cuando los insurgentes ya incluso habían sido decapitados los insurgentes de la primera oleada. De manera que estamos hablando de la obra máxima del virreinato, un proceso de 200 años que consumió las vidas de más de 20 arquitectos que pasaron aquí años levantando pilastras entre andamios, tallando canteras, corrigiendo cosas, adornándola. 20 arquitectos murieron hasta el momento en el que Tolsá recibe la catedral inacabada, y todavía Tolsá se avienta 20 años antes de poder entregarla debidamente terminada como la conocemos. Ha de haber sido extrañísimo, Jimena, ver esa catedral sin torres, ¿no? Porque imaginamos que la catedral siempre ha sido la misma, pero en la Ciudad de México hubo un momento en el que la catedral no tenía torres, y hubo un momento en el que tenía primero una y luego otra, y entre un momento y otro pasaron muchísimos años, a veces décadas, incluso siglos. Entonces, en medio de este proceso, pues se fueron acumulando aquí los mayores tesoros de la Nueva España. Recorrer cada una de las capillas va a ser una aventura formidable, porque en cada capilla que decoran y escoltan las naves de la catedral, vamos a encontrar pues, los grandes tesoros del arte. Se trata básicamente de 16 capillas, cada una está dedicada a un santo en particular. Muchas de ellas además contienen reliquias que, bueno, pues son fundamentales para la Iglesia Católica. Ya iremos conociendo cada una de ellas y sus significados, pero además sus historias, cómo fueron llegando a este lugar, y realmente sí hay mucho por descubrir. Y sobre todo mucho por qué sorprenderse. Mira, por ejemplo, este lugar, estamos entrando a la primera capilla dedicada a Nuestra Señora de las Angustias. A mí este lugar me estremece por una razón. El nombre mismo ya lo dice, ¿no? No, está hecho en el basamento de la torre oriente de la catedral. Es decir, esta es la base de la torre. Al trazar la torre se quedó un huequito que fue utilizado durante mucho tiempo como paso y como basamento. Para llegar a donde estábamos básicamente hace unos momentitos. Este lugar es formidable, dice Manuel Toussaint. Bueno, está lleno de cosas. Aquí estuvo, por ejemplo, el bulto de San Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús pues, fue ejecutado, usted lo sabe, en Nagasaki en 1599, mientras andaba predicando, haciendo labores de misionero en el Japón. Sí. Y su madre seguía viva aquí. Y entonces lo hicieron. Su proceso fue muy rápido, su proceso de canonización, de manera que fue hecho santo cuando su madre todavía vivía. Y se dice que la madre donó el busto de San Felipe de Jesús, que estuvo aquí mucho tiempo. La misma madre lo trajo. Pero lo que le queremos mostrar, y lo que tiene usted que ver cuando venga a esta capilla, son pues dos cosas, una menos interesante o menos importante que la otra, pero las dos tienen un valor. La primera es esta placa que está aquí a oscuras y que nos recuerda que aquí se encuentra enterrada un miembro de la familia que fundó nada más y nada menos que el Palacio de Hierro, la familia Tron, esos personajes comerciantes de origen francés que a mediados del siglo XIX hicieron unos almacenes de ropa que estaban aquí en los portales, y que al ir creciendo se fueron a la parte de atrás del ayuntamiento y fueron comprando ahí los edificios que han llegado hasta nuestros días. Pero esto, decía Manuel Toussaint, que es quizá, este podría competir entre los 10 o 15 mayores tesoros que hay en la catedral. Y usted lo ve, está aquí oscuro, está olvidado, está un poco difícil de ver, porque pues uno entra y está deslumbrado por tanto brillo y tanto oro, y difícilmente va a meterse así y luego ver hacia atrás. Está colocado en un está lugar. Considerada esta como una de las capillas, digamos, más sencillas, irónicamente, así como ustedes lo pueden ver. Esta no es considerada una de las capillas suntuosas, digamos, que existen dentro de la catedral. Entonces quizá también eso la hace menos llamativa y mucha gente más se pierde. Esa ubicación de que pues, tienes que entrar, te deslumbra la entrada, te deslumbra todo lo que ves, difícilmente reparas en lo que está a la derecha, y aparte pues, tienes que voltearte para poderlo ver. Vamos a bajar la voz. Hay que bajar porque nos vamos a interrumpir las voces. Sí, salgamos. De hecho, podemos ir yendo. Mientras vamos hacia la siguiente capilla, solamente quisiera apuntar que este cuadro es un cuadro legendario de Martín de Vos, el pintor flamenco
que vivió toda su vida en Amberes y que aprendió y desarrolló el último manierismo. Gracias, señor. Que desarrolló el último manierismo. Ese cuadro, pintado por un grande de la pintura flamenca, atravesó el océano, atravesó el mar para ser colocada precisamente en ese espacio. Se llama Tobías y el ángel, y el arcángel narra la manera en la que Rafael se le aparece a un joven llamado Tobías y lo acompaña en un camino. Imagínate nada más qué mundo maravilloso. Va a cumplir una encomienda que le encarga su padre y va caminando por el mundo acompañado por un joven, sin saber que ese joven en realidad es el arcángel. Nunca le dice el arcángel que él, y lo va observando, y además le pide que saque un pescado. Si usted se fija, del lado derecho están sacando un pez y Tobías está espantado. Sacan ese pescado y le pide que saque las vísceras. Con esas vísceras, ya después de una serie de peripecias, pues va a poder lograr la curación de su padre, que se llamaba Tobías también. Pero oye, ya que nos detuvimos un segundo aquí, uno no puede dejar de voltear a ver este Cristo Negro, que es finalmente pues uno de los que cuenta con un montón de leyendas, porque hay muchas leyendas alrededor de este Cristo Negro, que además tiene los pies volteados hacia la izquierda, y se dice que es porque había un padre que acostumbraba generalmente a hacer sus oraciones ante él y besarle los pies al final de cada una de sus oraciones, y un hombre, cuando en un momento dado se le hace una confesión, decide que va a matarlo para que no vaya a acusarlo del crimen que cometió, y de esta manera lo que sucede es que le pone veneno a los pies del Cristo para que cuando el cura llegue a besarlo pues pueda encontrarse con la muerte, y se dice que el Cristo entonces absorbe el veneno y mueve los pies hacia la izquierda, de manera que el cura en esa ocasión no pueda besarle los pies. A mí me parece una leyenda fantástica, y además no pertenece realmente a la catedral Esto es algo que vamos a encontrar. Vamos a pasar a esta capilla de San Isidro, se llama Capilla de San Isidro. Vamos a encontrar en este lugar muchísimas cosas. La mayor parte de las cosas que vamos a encontrar en este lugar no estuvieron originalmente en la catedral. Muchas llegaron de otros conventos o de otras iglesias. San Pedro y San Pablo donó muchísimas cosas al desaparecer. Muchísimas cosas se vinieron a la catedral. Y luego otras cosas que son maravillosas y que son extraordinarias, porque hay cosas que pertenecieron a la primera catedral, a la catedral antigua, que duró menos de 100 años antes de ser demolida. Ya lo platicábamos en el programa pasado. Esta no es la catedral original de la Ciudad de México, hay una es la anterior, segunda catedral. que era muy pequeñita la anterior, era una catedral muy chiquitita, entonces no daba abasto, digamos, por un lado, y por otro lado además pues no cumplía con el requisito de ser este gran espacio que representa la Iglesia Católica en la ciudad. Incómoda, a la gente no le gustaba, le daba la impresión de que no estaba a la altura de lo que debería ser una catedral. No estaba orientada como esta, sino que el altar mayor, digamos, estaba hacia el poniente y la puerta de salida estaba hacia aquel lado, ya lo comentamos, daba al Monte de Piedad la portada principal. Esa catedral fue demolida y se comenzó, después de un siglo, la construcción de este espacio que estamos recorriendo, pero muchas de las cosas que estaban en ese lugar se trasladaron aquí. Esta es la capilla de San Isidro. Es interesante simplemente porque era un lugar de paso que llevaba hacia un bautisterio que estaba colocado fuera del recinto de la catedral, entonces era el lugar por el que pasaba la gente. Está, pues, como usted alcanza a ver, un poco despoblada, no es una de las capillas suntuosas, pero está muy la despoblada, recomendación que nosotros hacemos siempre en este programa, y que incluso a veces nosotros mismos no cumplimos, es hay que voltear hacia arriba, hay que mirar arriba, porque a veces arriba están las sorpresas que nos deparan los recintos. Y aquí, si uno lo hace en la bóveda, en una bóveda que es una de las bóvedas que se cerraron primero, se terminó muy temprano, tengo por ahí la fecha, 1624 se tendió esta bóveda. Se incrustaron en el siglo XIX estas figuras que tienen aire neoclásico, evidentemente, es decir, son mucho más posteriores a la bóveda, pero qué sorprendente, porque es rarísimo encontrar unas figuras de este tipo, y que representan a la fe, la esperanza, la caridad y la justicia. Usted la puede reconocer. La esperanza con su antorcha, la justicia con su balanza ciega, etcétera. Y esta es una de las cosas que vale la pena ver. Es un lugar oscuro, es uno de los recintos de las capillas oscuras que hay aquí en la catedral. Cuesta trabajo, pero si tiene usted suerte y encuentra un poco de luz, vale la pena deleitarse, porque las figuras son bellísimas. Y vamos a continuar hacia
la tercera capilla. A medida que vayamos saliendo, vamos a ir encontrando pues más cosas que ver en cada una de estas Bueno, de capillas. hecho, esta es quizá una de las más sorprendentes y además tiene una historia muy importante. Realmente es pues una capilla que tiene muchísimas historias y una de las más antiguas. Además, ya lo platicaremos más adelante porque justamente nos vamos a encontrar con un experto precisamente en... Nos va a platicar. Nos va a platicar estas historias. Tenemos un guía, un Virgilio, como Es le todo un gusta privilegio, pero además un privilegio que puede tener mucha gente porque hay personas que se dedican, si uno hace una cita, a poder estar aquí. E incluso en el campanario donde estuvimos nosotros se puede hacer una cita y conocer pues todos estos recovecos de la catedral que uno no suele visitar, ¿no? Ok, vamos a entrar a la que se llamó de Santana o de la Inmaculada Concepción, se llama ahora, y que es una de las más emocionantes e interesantes por todo lo que guarda. Comenzamos pues aquí nuestro recorrido ya propiamente. Hola. Guillermo, ¿cómo estás? Guillermo Luna nos va a acompañar, como le decíamos, a partir de este momento, en este recorrido. Esta es la tercera capilla, Guillermo. Tenemos que decir que nos citaste aquí, que nos dijiste, Sí. nos vemos en la tercera Aquí capilla, tenemos porque que llegar. es una de las que tienen más cosas que decir, Guillermo. ¿Por La qué? entrada es la más antigua. Todas las capillas son muy hermosas de la catedral y esta tiene una conjugación de aspectos históricos, de anécdotas, de leyendas que hacen que la capilla pues sea bastante fuerte en ese aspecto. Como ustedes notaron, en cuanto a decoro, esta tercera capilla vendría siendo la primera de importancia en la entrada y también guarda los restos de Luis María Martínez, arzobispo de Primado de México. Cuéntanos un poquito la historia de, o sea, aquí es básicamente lo que estamos viendo, su féretro, que contiene evidentemente el cuerpo. ¿Por qué está aquí? Luis María Martínez fue arzobispo y tuvo una vida de fe y de santidad tremenda. Hizo gran trabajo en la catedral y él fue sepultado en 1956, así que los restos de Luis María Martínez permanecieron incorruptos todo este tiempo. Y que vamos a hacer la aclaración, no sé si tú sabes lo que significa incorruptos, es un término nuevo para mí. En México es muy difícil saber. Básicamente significa que durante 30 años el cuerpo permaneció así como lo ves en esa fotografía. Yo le preguntaba a Guillermo si ahorita abriéramos el féretro seguiríamos encontrando el cuerpo igual, pero creo que no, creo que ya no. Duró varios años, pero creo que ya no. La verdad, siempre ha permanecido cerrado a partir de ese no lo momento, sabemos en realidad. y no sabemos en realidad cómo está. ¿De qué año? ¿1950? En 1956 falleció 56. y bueno, en el 1983 empezó este proceso de canonización que es bastante largo. ¿Cómo ¿no? sufrió este señor? De verdad, le tocó un momento de la vida de México Muy complejo, sí. Diego Rivera le hacía pegar unos corajes cuando pintaba Dios no existe en los murales y entonces él tronaba y gritaba. Le tocaron muchos corajes por los años que vivió en la Ciudad de México. Pero no hay que ser santo para estar aquí, mi querido Guillermo, porque aquí hay uno de los grandes. No sé si están sus restos o solamente está el nicho. Así es, aquí están los restos de José Vasconcelos, que fue el primer director de la Secretaría de Educación Pública y también pues candidato presidencial en nuestro país. José Vasconcelos fue una persona muy católica. En su autobiografía narra el proceso de su primera comunión, de cómo su familia todos los domingos asistía a misa y bueno, basta ver con el lema mismo que creó de la universidad, ¿no? Por mi raza hablará el espíritu. Es un personaje que tiene un inicio deslumbrante, admirable, de verdad, uno de los grandes narradores de la novela mexicana y de la Revolución, y que tiene un final, unos años ya muy pegado a la derecha y a cosas como el fascismo, etcétera, que son ya muy criticables. Una reconversión en una de las grandes mentes privilegiadas. No hace falta ser santo. Él decía que no le gustaba que le llamaran maestro. Entonces decía, maestro Vasconcelos, no me gusta que me llamen maestro, no quiero perder el derecho de entrar a una cantina del brazo de una mujer. Así que no me diga usted así. Entonces es un personaje, de verdad, pues todo pasiones, un personaje muy enérgico y central en la historia. Pero el altar mayor es un bocado, Guillermo, extraordinario. Cuéntanos la historia, porque me decías ya que bueno, este es de los más antiguos que podemos encontrar, no solamente en la catedral. La catedral ha tenido modificaciones, también las mismas capillas. En un principio esta capilla estuvo dedicada a Santa Ana,
Y cuando se da el decreto de la concepción de la Virgen en 1854, la capilla pasa Está dedicada a la ser- abuela de Cristo. Es cuando se decreta que fue la Inmaculada Concepción, Así es. la de la Virgen, pero eso es hasta el siglo XIX, 1854, ¿verdad? Durante mucho tiempo estuvo dedicada a Santa Ana. Y bueno, pues con este cambio también cambia la figura central. No olvidar que los retablos son toda una historia pedagógica para la gente que los puede observar. Estas historias se narran simplemente viendo las pinturas, como el caso del San Cristóbal, que es muy de bello, Perenz, Simón Perenz. Así es como va cargando al niño Dios. Cuenta la historia que a la hora de cruzar un camino, él le ayudaba a las personas a cruzarlo, cargándolas sobre su espalda, por eso se le pinta como un gigante. Sin embargo, una vez le toca cargar a alguien que no puede ver por lo mismo del peso que siente, llega finalmente a la orilla y descubre que es un niño Dios. Entonces se le plasma, se le planta el niño Jesús, y por eso es que se le pinta de esta forma, cargando al niño Jesús en el hombro. Qué maravilla. Es una obra inestimable en muchos sentidos, porque es una de las pocas pinturas que se conservan de este autor que se llama Simón Perenz, un pintor flamenco que llega a México y es uno de los primeros que tiene un éxito extraordinario, nacido en Europa y que tiene un éxito extraordinario y que hace escuela. Andrés de Concha es uno de los pintores que se ven muy influenciados por su obra. Casi la mayor parte de la obra de Perenz se perdió y a él le pasó algo muy raro. Lo acusaron de que pintaba más retratos que vírgenes y que santos. Y entonces la Inquisición lo fue a buscar y lo sometió a un proceso y lo encarcelaron porque ¿por qué prefieres caras que santos? Y entonces él pues se arrepintió y se comprometió a pintar una virgen a su costo, sin que nadie se la pagara, para una de las iglesias de la catedral. La pintó y gracias a eso obtuvo la libertad. Es un pintor extraordinario. Si usted se puede parar aquí donde estamos y observar con atención ese San Cristóbal, se va a maravillar por la musculatura, por los colores, por la fuerza, por los pequeños paisajes que se ven atrás, delatando el origen flamenco del pintor. Vale muchísimo la pena. Y hay otra cosa aquí, Guillermo. Fray Margil estuvo aquí, ya no está en la plaquita que informe que aquí estaba uno de los misioneros franciscanos que evangelizaron Sí, todavía Zacatecas. está ¿Está por aquí? Sí, también tenemos, no solamente él, también está la fundadora de la escuela de Scouts en México, también, que es algo que a veces María pasa Luisa inadvertido. Signoret. Aquí está. Ok, También. 1963, fundadora en México de las guías y los Scouts. Muy bien. Que en ese tiempo también estos mismos chicos servían a la catedral como auxilio de limpieza, de ordenar a la gente. Entonces, por esta cuestión también la iglesia le permitió tener una placa aquí en la catedral. ¿Y la de Margil sería cuál? ¿Esa de allá? A ver, vamos a acercarnos a ver si podemos ver. Y está la noticia de que en este lugar, en esta capilla, se encuentran también los restos de Fray Antonio Margil de Jesús, un célebre misionero en Querétaro, en Zacatecas. Zacatecas lo reclama como padre, como hijo adoptivo, por toda la labor evangelizadora que hizo. Ahí está la placa. Así es, no está la placa, pero el sepulcro debe estar en esta capilla. Porque hay que recordar que en ese tiempo se usaba eso, los benefactores de una capilla podían ser enterrados ahí, o había un gremio de músicos que decían, esta es la capilla de los del coro de la catedral y aquí nos vamos a enterrar nosotros. De manera que también hay que recordar que probablemente estamos caminando sobre muertos, ¿no? Sí, Así aunque es. justamente hablamos de que esa tradición de entrada ya hace tiempo que murió, porque los restos quedaban siempre muy cercanos pues al suelo, tal cual, y eso provocaba no solamente olores terribles, pero enfermedades, etcétera, pero además la tradición de ser enterrado en la catedral ya no dependía necesariamente de una situación económica, que era lo que muchos supondríamos, o que es lo que hemos visto en otras iglesias que sucede, sino que ya era por otro tipo de méritos. Así son cuestiones también particulares de la familia, que en el caso de algunos arzobispos, por ejemplo, a decisión familiar se quedaron los cuerpos en su lugar de residencia. Esto también depende mucho de las familias. Y como mencionaba, pues los personajes más célebres siempre estuvieron, tanto por la cuestión económica, que hayan sido benefactores de la capilla, o simplemente por traer la devoción, como en el caso de las Angustias de Granada, que está el sacerdote que trajo esta Que la devoción. trajo. Está enterrado ahí. Así es. Y algunas injusticias, por ejemplo, el hombre que terminó la catedral, bueno, no fue Tolsá, pero el que hizo todo el diseño de la fachada, José Damián Ortiz de Castro, su última voluntad fue ser enterrado en la catedral. ¿Qué crees?
No está, está su nicho y está vacío, no le tocó. Y son como algunos de los misterios que vamos a seguir. Bueno, entonces ya no está la placa de Fray Margil, eso sería una pena, si me hubiera gustado saludarlo, pero pasar a saludarlo. Nos vamos a pasar a la siguiente capilla, acompáñenos, por favor. Gracias. Seguimos caminando, llevamos 3, vamos a la cuarta capilla apenas, que es la capilla dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe por este cuadro, este lienzo que se encuentra en el altar mayor, que es un lienzo firmado en 1809 por un tal Labastida. Ahí se encuentra, y aquí lo primero que vamos a notar, salvo la mejor opinión de Guillermo, es que ya no está el altar barroco ni churrigueresco, sino el altar neoclásico, que ya es de cantera, y eso ya nos habla. Cantera, y además las formas que utiliza, porque también hablamos de que empieza a haber ya otra disposición, están estos pilares que pues inevitablemente te recuerdan además a la Grecia o a la Roma. Así antigua, es, ¿no? una transformación que tiene la catedral por el periodo tan largo histórico que tarda la construcción, es que las capillas van avanzando, los estilos ya Es una lección de arquitectura, no se digamos. puede quedar en el barroco, llegamos al neoclásico y se va convirtiendo esto también en un reflejo del pasar de los siglos y la variación de los artistas, ¿no? Porque de repente ya no está de moda la madera, ya es pura piedra, ya es puro mármol. Y la cantera resalta más en esta capilla. Las columnas cambian totalmente, que tenemos un regreso a los clásicos, ahí vemos claramente estas columnas, las mismas pilastras, ¿no? Va siendo más austera, vemos menos imágenes, menos saturación como sucedía en el barroco, y la característica es esta, ¿no? La sustitución de la madera esencialmente por piedra y mármol. Antonio González Velázquez se llama el arquitecto encargado de hacer la sustitución de los altares. Estoy trabándome demasiado, perdón, les pido una disculpa, porque acabo de ver una puertita que me llama la atención muchísimo. Hay una puerta colocada en el lado derecho, según Manuel Toussaint, en esa puerta, detrás de esa puerta, porque esto fue entregado a una archicofradía, y esa archicofradía era muy rica. Detrás de esa puerta se celebraban las juntas de la archicofradía, y con el paso del tiempo, en ese lugar se fueron colocando los cuadros y las obras que no tenían cabida en un altar, de manera que, según Manuel Toussaint, detrás de esa puerta, no sé si vamos a lograr torcerle la mano a Guillermo para que nos la abra, nos deje asomar. Detrás de esa puerta estaba una verdadera pinacoteca, allí se encontraban muchísimas de las grandes obras de la Nueva España que eran colocadas en ese espacio, entre ellas una galería que representaba los rostros de todos los arzobispos que hubo en la Nueva España en México, de hecho, ni siquiera terminó la Nueva España y siguieron habiendo arzobispos, y se encontraban ahí sus retratos. ¿Sabes algo de eso, Guillermo? Es correcto, la información es correcta. Y todos estos cuadros fueron separados. Una parte de estos está en el Salón de los Arzobispos, en donde tuvieron esta distribución. Todo este edificio que es anexo a la catedral, ahí hay gran cantidad de estas pinturas. Y la otra parte se fue a la pinacoteca, que está aquí en la iglesia de la Profeta. Conservarlos ahí hubiera sido un desastre total. La verdad es que era como lo mencionaba, una bodega. Y cuando el personal de Conaculta descubren estas obras de arte que van dañándose, pues deciden darles un lugar digno para la conservación. Pero ¿a poco no resulta misterioso pensar que estamos en una catedral llena de arte, y que en esa catedral hay resquicios y laberintos donde hay más arte que no es accesible? Y esa puertita, cuando usted venga por aquí, pues echa a volar la imaginación. Esta archicofradía de la que yo hablo era la Archicofradía del Santísimo Sacramento, una de las más poderosas y más ricas de la Nueva España. Ellas fundaron el Colegio de Niñas y pues una archicofradía tan poderosa que incluso a nosotros podemos decir que no nos gusta el que hayan puesto cantera, pero en ese tiempo era un gesto de una capacidad económica tremenda. Quítenme esta madera vieja que ya no está de moda, y vamos a poner todo según el gusto de la época. Y parece que fue un gasto pues muy considerable. Así es, esta archicofradía siempre se caracterizaba por eso, y bueno, tan solo pensar que sus fiestas patronales duraban hasta 15 días completos, ¿no? Que era una de sus principales características de esto, deslumbre y la puertita, ya para terminar, se convirtió en un paso hacia un salón parroquial del Sagrario Metropolitano, que es lo que actualmente hay. Esto aclarando, para que Esto para que no le quieras torcer la mano. La manera en la que la realidad
destruye nuestras leyendas, Así es. la fantasía, etcétera. Eso pasa también, eso pasa también. Y bueno, pues vamos a seguir avanzando hacia la siguiente. Una pregunta, Guillermo, ¿tú sabes, siempre fueron de madera las rejas de las capillas o No, fueron de otros en algún materiales? tiempo fue de metal también. De metal. Sí. Esto Las volvía más tristes, ¿no? Esto obedeciendo a que el culto en algunas de estas capillas también pues es semiprivado, ¿no? Porque solamente la chicofradía o las personas del gremio eran los únicos que se pasaban a celebrar su misa en la capilla. Ok, pasamos a la siguiente. Aquí hay una serie de historias formidables. Maravillosas, pasando por la imagen que es esta... ¿El niño cautivo? Parte de América, que partimos con la patrona de Panamá, que es Nuestra Señora de la Antigua. Esta Virgen también morena, que ellos también tienen una Virgen morena, y es esta imagen que la fiesta se celebra el 15 de agosto. Tenemos también el Señor de los Milagros, ahora otra fiesta súper regional de Perú, que es una fiesta inmensa. Esta imagen es cargada en el mes de noviembre y la fiesta reúne a casi a todos los peruanos. Es tan la magnitud que para poder cargarla tienes que esperar 80 años, ¿no? Porque es una fiesta impresionante. Y finalmente, este niño Dios que tenemos aquí, que es una maravilla. El Santo Niño cautivo, que eso es lo que brinca. ¿Por qué historia comenzamos? ¿La del Santo Niño te parece bien? Así es. A ver. El niño cautivo es una creación que viene en un barco de España, el tesonero de la catedral lo manda a hacer a España, y es asaltado por piratas, así que es secuestrado el niño junto con la tripulación. Ellos, por profesar otra religión, tienen miedo a que el niño tenga alguna venganza, y entonces le encadenan, le ponen grilletes y piden un rescate a la catedral de 1,000 pesos por esta imagen. Que es entonces una fortuna. Francisco Sandoval de Zapata se llamaba el racionero que fue secuestrado por los berberiscos y llevado a Argel. Así es, y entonces la catedral lo trae aquí y es recibido con toda una fiesta magnífica ahí en el altar de Reyes. Es colocado para que la gente lo venere. Durante mucho tiempo estuvo colocado en el retablo de los Reyes para que la gente lo pudiera apreciar. Se vino para acá. Es interesante porque cuando llega el rescate, Francisco Sandoval de Zapata ya está muerto. Y entonces solamente los piratas dicen, bueno, les devuelvo lo que traía. Lo que había, lo que traía. Sí. Entonces se vuelve, si ustedes se dan cuenta, él trae en las manos unas espositas, unas esposas, trae en las manos como esposadas, porque se vuelve un símbolo de los prisioneros, de los cautivos. En nuestros tiempos ha cobrado una actualidad horrible, porque mucha gente que tiene personas secuestradas viene a rogar la ayuda del Santo Niño cautivo. Y los niños, razón por la cual están los que están presos también de alguna enfermedad o de algún vicio. O extraviados, niños extraviados, que también es otra de las niños enfermos también. Y la gente pues ha notado que el niño tiene la necesidad de jugar, ¿no? Y simbólicamente pues le traen uno que otro regalito, ¿no? Esto es muy conmovedor, porque cada bonito. juguetito esconde una historia de dolor, en realidad. Así es. Y de esperanza Pero también. también, justo como tú lo dices, esperanza, porque además al final, cada 6 de enero, Día de Reyes, estos juguetes se donan o se van a dar a niños que no Ahora, tienen los recursos hay que ver para cómo desplaza el culto, porque el culto es de Nuestra Señora la Antigua, es el original. Esto ocurre en 1622, cuando llega el Santo Niño cautivo y comienza a volverse lentamente como la figura de culto principal en estos tiempos de inseguridad. Y la pintura esta de aire bizantino es tremenda porque nos remite a los primeros años, inevitablemente, a los primeros años del cristianismo, ¿no te parece, Guillermo? Así es, retrocedemos otra vez, estábamos en una pintura barroca, y esta pintura que es prácticamente bizantina, se ve toda la forma de los dorados, y como lo habíamos mencionado, se vuelve la patrona de Panamá. Hay una ubicación de que casi todas las celebraciones de América son el 15 de agosto, y esta también es una coincidencia también, que el 15 de agosto también se le venera a esta Virgen en Panamá, y es fiesta patronal de la catedral también. Ahora, otro altar, otra capilla con gusto neoclásico, ¿no? Aquí hasta el barroco y el churrigueresco quedó fuera. De hecho, vemos estos cómo se volvieron aquí las pilastras escoltando valiosos cuadros, pero ya con esa desnudez propia de este gusto que llega a finales del siglo XVIII y se establece a finales del siglo
XIX. Y luego estos encasamentos sí son muy antiguos también, ¿no? Así es, la catedral de hecho originalmente se entregó así a los gremios, exacto. y los gremios hicieron su parte. Ah, es interesantísimo, esto que nos estás contando. Por ejemplo, estamos ahorita escuchando el órgano. Los músicos tenían su gremio, los músicos Claro, de la catedral, como hoy. y se los entregan así para que ellos decidan a qué imagen van ¿A qué santo van a venerar? Van a venerar. Sí, iba yo a decir adorar, pero me van. Venerar, sí. Me sigo ya. Y para donde uno voltea en este lugar es increíble. A mí ese órgano, cada vez que lo veo me parece... Pero bueno, Teníamos aquí, bueno, esto era el paso hacia el sagrario. El transepto, sí. El transepto. El sagrario es muy posterior, entonces probablemente había un perímetro ahí vacío. Cada que paso por aquí me acuerdo que Maximiliano tuvo el proyecto delirante de quitar el sagrario porque le parecía poco estético para que la catedral quedara bien peloncita. ordenada y peloncita de los lados. Peloncita es la palabra correcta. Imagínate nada más el crimen. El sagrario ya lo visitamos una vez, pues a mucha gente no le ha gustado. Salvador Novo decía que era el hermano deforme de la catedral, como un hermano defectuoso. Pero bueno, hemos llegado a la capilla de San Pedro. Está en reparaciones, pero de todas maneras vamos a poder visitarla. Acompáñenos. Y tenemos que... De esta manera nos acercamos a la capilla de San Pedro, Guillermo, que tiene una importancia crucial. Pero tremenda, ¿no? Así es, la capilla de San Pedro estuvo dedicada a los padres canónigos de la catedral. Ellos fueron los que le dieron orden y decoro. Es la capilla con el segundo altar barroco más antiguo de toda América. Sí, no solamente en nuestro país, pero en América completa este es el segundo altar barroco que se conoce. Así es, la forma que tiene los detalles de la columna con este tipo ornamental en forma de flor hace que destaque la belleza, porque si nosotros observamos pareciera que están forrados con una tela dorada. Otra de las características, los niños atlas que tiene soportando las columnas. Y bueno, la figura central es precisamente San Pedro. Tenemos una figura estofada que es del siglo XVII, anónima, de San Pedro. Y los pasajes, la pedagogía del retablo hace alusión a la vida de San Pedro. Tenemos pasajes tristes como la negación. Arriba vemos como cuando niega 3 veces. A la señora dice que yo no conozco a este hombre, ¿no? Aquí tenemos cuando trata de disuadir a Jesucristo, que Jesucristo dice no vayas al martirio, quédate mejor con nosotros. Y ahí mismo es llamado el mismo Pedro Satanás, ¿no? Porque dice, aléjate de mí, Satanás, por la convicción que tiene Jesucristo. Y sin duda la figura central, el cuadro central es el más importante, es la crucifixión, lo crucifican de cabeza, la fuerza de las imágenes es tremenda. El autor del cuadro, José Ibarra. José de Ibarra, uno de los grandes pintores novohispanos, y sí se ve el trazo maestro. Ahora, algo que es muy interesante en este lugar es como acercarse a los rinconcitos. ¿Por qué no nos vamos caminando un poquito para acá? Porque de cerca podemos es que deslumbra tanta cosa y uno pierde el detalle. Así es. Tanto. ¿No? Y el detalle es lo que revela. Este es un lugar, perdón, Jimé, mira, este es un lugar muy oscuro, pero aquí podemos solo ver como los contornos de una mano, de una boca que aparece
que aparece ahí, algo muy antiguo, y podemos encontrar su réplica en este otro lado. Una pintura bellísima que si no se acerca uno prácticamente con lupa a mirar, pues pasan inadvertidas. Ahora, la cara de los ángeles, la cara de los niños, es tan dieciochesca claro, que estremece, ¿no? que además no es como la típica que uno está acostumbrado como a ver, ¿no? El típico querubín, Así es, güerito. los rasgos son un poquito más fuertes y un poco más indefinidos, ¿no? Son bastante... Sí, perturbadores en ese sentido. Y son morenos. La manera en la que logran la mirada, ¿no? En la que se logran la mirada, habla de un trabajo. Pues también los artistas denotan ahí la fuerza, ¿no? O sea, también el está cargando, entonces, de alguna forma la expresión de los rostros es eso, de fuerza, de soporte, y hacen que se embellezca bastante o la retablo. manera en la que este personaje de este otro cuadro nos mira diciendo estos indiscretos quiénes son. Mira, la mirada de sorpresa, ¿no? La mirada que nos dirige pues desde hace 300 o 400 años hacia este punto para sí vemos el encontrarnos lavatorio de pies aquí, en donde Jesucristo obviamente se los está... Y vemos también que, por ejemplo, la ropa de Pedro pues se trata de empatar en todas las pinturas, precisamente para hacer Claro, tienen los mismos para que tenga un tonos, sentido la azul y narración. dorado. entre la iconografía del retablo. De este lado que podríamos encontrar pues cosas parecidas, ¿no? Lo encontramos soñando. Así es. Se ve el paso del tiempo, se ven ya las mutilaciones que han ocurrido a lo largo de los siglos, se ve esa mugrita que el tiempo va dejando sobre las cosas y que ya no se puede, ya se vuelve también un documento, ya no debe ser. Acabas de acuñar un término tremendo, la mugrita del tiempo. No, qué espanto. Pues es formidable, lleno de sorpresas, es como para pasarse, como le decía, con una lupa en este espacio, pero siento que el tiempo se nos está... Falta algo fundamental. Aquí enterraron a Zumárraga. Así sí, es. No, aquí estuvo muchos años nuestro primer arzobispo. ¿Estará? No, pues ya se está en No, la ya parte está de donde la están cripta. todos los arzobispos Así es, ahora, ahí ¿no? está. Ahora, Manuel Toussaint dice que en 1950, 49 todavía estaba la inscripción. Ya no se encuentra, ¿verdad? No, ya no se encuentra. Son parte de las... ¿Dónde estará? Se la habrán llevado a donde... Probablemente reposa, sea la que ¿sí? se conserva hoy donde está su cuerpo o los restos de él. Y pues mira, Jime y Guillermo, tenemos todavía que pasar a una capilla que es como para pasarse ahí... Aproximadamente un programa entero. Pues no casi, tanto, casi. pero para estar muchísimo rato, porque es la capilla de las reliquias. Que además realmente lo que hablamos un poco al principio, está llena de reliquias y cada una tiene una historia bastante particular. No solamente de a quién perteneció, pero cómo llegó a la catedral aquí en nuestra capital. Así que bueno, pues de ella vamos a hablar muchísimo más y la vamos evidentemente a visitar el próximo programa porque hoy se nos acabó el tiempo. Pues el tiempo es inclemente con de una nosotros. manera ¿Se da cuenta, señor de Mauleón? Alcanzamos a subir corriendo porque faltaban 4 minutos. Corriendo para el Ángelus. Así es que llegamos medio agitados, ahí consumimos unos minutos. Bueno, no los consumimos porque creo que la experiencia valió muchísimo la pena. No sé pero... para todo el mundo, para mí fue increíble. O sea, es como un sueño hecho realidad, tocar las campanas de la catedral, ¿no? Entonces, pues valió mucho la pena. Así es, y le recuerdo, bueno, este es un programa que está completando no solamente el recorrido de los paseantes de Cervantes de Salazar, que pasan en 1554 por este lugar, sino en la serie que ya habíamos dedicado a la catedral, pero que nunca pudimos ver las capillas completas. Es lo que vamos a hacer en este programa. Bueno, el programa siguiente, a ver si nos da tiempo, si no, pues dedicaremos otro Probablemente más el siguiente a recorrer y el siguiente. cada uno de los tesoros que encierran las capillas de la catedral. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Gracias. Guillermo, muchísimas gracias por recibirnos. Por favor, no nos despidamos, Guillermo. O sea, no es adiós, hasta luego. Nos vemos pronto el próximo programa. Tenemos que seguir aquí mismo en 8 días, ¿no? Ok. En 8 días parece? aquí. Nos vemos ustedes, de verdad. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ojalá lo sigan haciendo cada domingo. Y, por supuesto, ojalá tengan un momentito para escribirnos, para estar en contacto con nosotros. Ustedes ya lo saben, pueden hacerlo en nuestras redes sociales. El Twitter de una servidora, @xurrutia. Y @HDMauleón. No sé si, Guillermo, agradezco tengas muchísimo que nos algún... haya acompañado. Sí, No, perdón. al contrario, no. ¿Algún- Al contrario, gracias a ustedes. algún ¿Dónde correo puedan de la contactarte catedral en o algún una lugar? página. El correo de la catedral es economiacatedral@hotmail.com. Ahí lo tienen para las visitas guiadas, Ahí, Guillermo. sí, claro, ahí mismo es se donde pueden se pueden- poner en contacto. Perfecto. Bueno, pues le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Lo espero aquí mismo, justo bajo esta cúpula
dentro de 8 días para seguir nuestro recorrido por las capillas de la catedral. Muchísimas gracias. Gracias, Jimena. gracias, Y Héctor. para que termines de pasar un fin de semana espléndido. Estoy como muy atropellado, es que el real muy conmovido, muy pero bueno, emocionado, vamos. digamos, nada más. Gracias.